para para la reflexión de este día. Yo estaba pensando que regularmente traemos temas así como que pueden resultar fuertes, como decía Katy, y sin embargo pienso, no sé cómo ustedes después lo van a evaluar, que hoy venimos como en otra onda. En una onda no menos profunda, pero más conectada con esto que nos decía el hermano Roberto, el padre Roberto, con nuestro interior, ¿no? Entonces, la propuesta, como ustedes vieron en el afiche, eh, nos convoca a reflexionar. Entonces, yo quisiera que hoy, eh, más que solo yo dar cosas ahí, ustedes siempre también dan, pero que sea más fuerte como la reflexión, ¿no? Que podamos ir haciendo en la medida que vayamos aportando lo que queremos traer sobre este tema, una propuesta de espiritualidad a partir del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan ya es grande, ¿no? Por sí, ¿no? Y ustedes más que nadie lo saben. Es un evangelio que nos trae tantas emociones, tantos desafíos que la espiritualidad parece rondar en este evangelio, yo siento desde mi propuesta de principio a fin del evangelio, ¿no? Es lógico que no vamos a poder ver todo el evangelio, pero quise centrarme en uno de sus textos, Juan 9, que está, yo diría, conectado muy fuertemente con otros textos, ¿no? Dentro del Evangelio, para hablarnos de esta propuesta de espiritualidad que yo quiero resaltar, ¿no? Hablar de espiritualidad a veces nos da la impresión que ya todas sabemos y todos lo que estamos queriendo, ¿verdad? Como decir con esa palabra. Sin embargo, hay muchas maneras de pensar la espiritualidad, ¿no? Si pensamos en esta manera que nos presenta Juan, digamos, de alrededor de los años 90 finales 100, ¿no? Que es cuando Juan escribe, pero también podríamos hablar de la espiritualidad que nos ofrecen las comunidades primitivas, ¿no? En el siglo I, siglo II, siglo III, ¿no? O la espiritualidad medieval, ¿no? Donde podemos resaltar figuras medievales con este tema como central, ¿no? Pienso cuando digo esto en mujeres precisamente como Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que cuando hablamos de espiritualidad medieval, pues tenemos que pensar en ella. Después ya más un poco para la modernidad, podemos recordar en ese trayecto a Simone Weil, ¿no? Esta gran teóloga, pero principalmente filósofa, feminista, que nos aporta tanto a las mujeres, ¿no? Desde este punto. Y otra mujer que tal vez no todas las católicas la conocemos, pero es muy famosa en este tema y que está muy conectada de Santa Teresa, que es la Edith Stein, ¿no? Judía, ¿no? Que fue llevada a los campos de concentración. Y así podemos mencionar un sinnúmero de mujeres. Digamos que si fuéramos a trabajar este tema desde el punto de vista como académico, como se dice, nos veríamos en la necesidad de partir
de algunas de ellas, ¿no? Y sus propuestas, o si no, todas ellas y otras mujeres, y la propuesta que traen con el tema de la espiritualidad. Sin embargo, a mí me gustaría que partiéramos de pensar a partir de una pregunta, ¿no? Que yo me hice también preparando esta reflexión. ¿Desde dónde hablo de espiritualidad a partir del Evangelio de Juan? Y es que, ¿verdad? Después de estudiar Juan o dar así una vueltecita, no es que soy especialista en Juan, pero pues he dado así un paseíto por algunos de los textos de Juan. Me provoca entonces pensar, ¿no? En desde dónde abordo, desde dónde hablo, desde dónde quiero pensar el tema de la espiritualidad a partir de este evangelio, porque puede que haya muchas propuestas, ¿no? De abordaje de espiritualidad. Entonces, lo que se me ocurre es pensar, hablar de espiritualidad desde otras referencias, tal vez distintas a las referencias que hacen relación al espiritualismo o, o aquella dimensión, ¿no? De las personas, cuanto más a misa van, son más espirituales, o cuanto más oran, son bastante espirituales, sino que yo quiero, ¿verdad? Que no estoy negando esos abordajes, sino que yo quiero entrar de otra manera. Y para esto me he apoyado en estos días, ¿no? Yo soy una gran lectora de todas esas grandes, así como propuestas espirituales de mujeres, estas que les mencioné. Sin embargo, hoy yo quiero entrar de otra manera, ¿no? Como les digo, desde otras referencias. Y para eso me apoyé o me apoyo mucho de las reflexiones que hace la Ivonne Guevara, ¿no? Del tema espiritualidad, eh, que algunas, no necesariamente la propia Ivonne Guevara, pero algunas teólogas feministas la califican como espiritualidad feminista, aunque a Ivonne Guevara no le gustan los apellidos estos que ponemos a veces, porque como que rompen, ¿no? Con otras posibilidades, ¿no? De pensar. Eh, de todas maneras, yo quería comenzar que reflexionemos y que cada uno de ustedes, ¿verdad? Cada una piense en abordar el tema de la espiritualidad desde sus propias historias o dicho de otra manera, desde sus propias narrativas, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias, desde sus propias experiencias de vida, ¿no? ¿Cuáles experiencias de vida ustedes estarían pensando en este momento que serían como muestra o ejemplo de una espiritualidad, de una propuesta de espiritualidad que se enfoca y quiere enfocarse desde otras referencias distintas a esas que acostumbramos a pensar, ¿no? Más relacionada con espiritualismo, ¿no? Entonces, pensar en nuestras propias historias de vida, ¿no? A mí me ha ayudado un mundo, no se imaginan, en estos días cuando hace poquito que el padre Lauren entró en contacto conmigo, yo dije, mira, es la oportunidad para hacer así algo como que yo quería hacer hace mucho tiempo, ¿no? Y es reflexionar espiritualidad desde estas dimensiones que estoy diciendo. Em, por eso, me gustaría, Katy, no sé si podríamos dar eh, como la palabra o el chat a dos o tres personas, o máximo cinco personas,
que nos digan, así como rápidamente, cinco no, cinco sería mucho, dos o tres personas que nos digan, que nos cuenten desde sus historias de vida, desde sus narrativas de vida, cómo ubican o qué experiencia tienen de la espiritualidad. Ok, vamos entonces, ya saben que este espacio es bastante enriquecedor porque María Cristina nos da lo que ella tiene en su corazón y nosotros también podemos. Y en este espacio ahora ella nos solicita, así que necesitamos tres participantes, sea por el chat, mi familia que está por Facebook también en los comentarios. Y los que son un poquito más tecnológicos levantan la mano ahí en reacciones y los que no somos tan tecnológicos levanten la manito que nos vamos mirando y todos nos ayudamos para poder participar y enriquecerle también a María Cristina y a nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es esta idea o nuestro sentir acerca de la espiritualidad? Vean un cachito, María Cristina, que están Están pensando. pensando, exacto, Están justo. bajando la pregunta. Unos segunditos. A ver, aquí Ricardo nos escribe. La espiritualidad es la atenta escucha del pueblo para sanar sus heridas espirituales azotada por las injusticias sociales. Ricardo, Bianca, qué lindo, te extrañábamos, Bianca, te escuchamos. Bianca, puedes abrir tu micrófono. Alguna cosita le pasó al micrófono de Bianca, pero bueno, sigamos participando. Apenas tenemos una, por favor, nos faltan dos. Ojalá Bianca pueda abrir su micrófono. A ver, Julie, por favor, te escuchamos, Julie. Hola, buenas tardes. Bueno, cuando yo escuchaba, ¿no? Y, y todas las mujeres feministas que iba nombrando y cómo ellas no se quieren autodeterminar así por el que dirán, por lo que entendí. Para mí la espiritualidad, o sea, yo en mis 45 años tuve mis altos, mis bajos, mis mesetas, y, pero siempre buscando, ¿no? De mirar hacia el cielo y poder seguir con lo que el Señor no, me pedía y aprender a descubrirlo desde los detalles, desde las pequeñas cosas. Eh, esa espiritualidad en los momentos íntimos con el Señor, donde, qué sé yo, hoy, por ejemplo, que floreció mis plantitas y dije, ay, gracias Señor. Y saber que Él está en estos detalles, ¿no? Eh, que quizás eh, para otros son insignificantes, pero yo sé que ahí está la mano del Señor en mi vida. Gracias. Luz, vamos a... Ah, Bianca ya pudo abrir el micrófono. Bianca, te escuchamos y terminamos con Luz. Aquí estoy, sí. Ah, no me veo. Ah. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Bianca, te escuchamos. Bien, la espiritualidad para mí creo que sí hay que trabajarla. O sea, todos venimos con ese fuego dentro de nosotros, que es el amor de Dios, pero tenemos que como que recordar, como que estudiar, como que indagar, como que experimentar alguna situación para que para conectarnos realmente con todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Entonces creo que sí hay muchas aristas de la espiritualidad y no todo el mundo le ocurre igual, ¿no? Puede ser una situación personal o puede ser que viendo a otra persona
se abra espiritualmente, viendo lo que le sucede a otra persona. Entonces así es lo que considero. Gracias, Bianca. Vamos con Luz. Por favor, Luz, ¿puedes abrir tu micrófono? Ahí, muy bien. Muy buenas tardes con todos. La vivencia de cada día, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era pequeña, mi papi ya nos leía la Biblia. ¿Cómo la consiguió? No sé. Pero eso es como el texto del sembrador, ¿no? Que va sembrando y con el paso del tiempo va desarrollándose y va creciendo. Entonces, cuando ya me casé y todo eso, pasé a participar en grupos de oración, y también en pastorales, por ejemplo, en pastoral de los catequistas, también pastoral de la mujer, trabajamos muchísimo y fui entendiendo lo que es la espiritualidad, es la vivencia de cada día, dando testimonio de en lo que creemos y lo que somos. Muy bien, muchas gracias, Luz. Rosmi, te vamos a dejar ahí pendiente para el próximo espacio que nos pida María Cristina, porque realmente tenemos incluso algunos comentarios que no sé si María Cristina los pudo leer porque son algunos. No, no los leí porque estaba prestando atención a escuchar a las personas ahí. Bueno, voy a leer un hito, el de Elba, ¿ya? Para Ok. poder ir completando la tareita que nos pidió María Cristina. Elba nos dice, bueno, sentimos espiritualidad cuando nos ponemos en presencia de Dios haciendo oración, contemplación. Ok. Si quieres, lo sigo leyendo o lo dejamos ahí, porque ahí... No, no, léelo rapidito porque como son cuestiones cortitas, ajá. Nos dice Liliana, para mí es el sentir en mi vida la presencia del ser divino. Rosario, espiritualidad es la sensibilidad de poner en acción la palabra de Jesús a través del amor que él predica. Y tan linda Elba también en el encuentro del verbo divino. Jorge López, la espiritualidad es la relación que tengo con Dios, es la forma en cómo le siento en mi vida y su presencia en mi historia. Nélida, es la fuerza que nos impulsa a seguir en los momentos de debilidad. Estelita, nos saluda. Narcisa, la espiritualidad es mirar lo que sientes, es ese llamado a mirar desde lo más humilde y abrazar lo que más duele. Para eso es abrir el corazón y escuchar a Dios en todo lo que se va viviendo. María de Lourdes, mi experiencia espiritual es cuando yo guardo silencio para escuchar a quien me habla, a quien me interpela, para sentir desde donde hablan lo que me quiere decir. Mariana es una dimensión del ser humano. Y Rocío Hernández es cultivar, hay muchas formas de cultivar la espiritualidad y la principal es en la Eucaristía. Gracias. Gracias, Katy. Gracias a cada uno de ustedes por esta variedad de enfoque, ¿no? Que ustedes traen sobre cómo entienden espiritualidad. Y me gusta eso porque eso nos coloca en esa realidad, ¿no? Que yo contaba un poco al inicio de no todos entendemos lo mismo por espiritualidad. Pero aquí me llama la atención que mayoritariamente, por lo menos en este grupo que habló, alrededor de unas 11 personas, o bastante, eh, tenemos que la mayoría coincide con lo siguiente, escucha atenta, ¿no? Hay dos personas que coinciden con esa perspectiva, digamos, ¿no? De espiritualidad.
me encantó alguien que dijo o que expresó esto desde descubrir desde los detalles, las pequeñas cosas, ¿no? Y puso un ejemplo, como el florecer de su plantita o el verde de su plantita, ¿no? Me encantó eso, ¿no? Otra persona, la vivencia de cada día. Eso me encanta, ¿no? La vivencia, creo que fue la luz, María. La vivencia de cada día, ¿no? ¿Cómo vivimos ese cada día, ¿no? Y además ella dijo, dando testimonio de lo que creemos, ¿no? O sea, espiritualidad relacionado con esto. Fíjense que es posible que nosotros no encontremos ninguna de esas definiciones en los libros académicos de estas grandes autoras sobre espiritualidad que ya mencioné y otras, ¿no? Y otros libros, otras muchas personas a nivel académico que se encargan. Sin embargo, fíjense cómo aquí se construye una mirada sobre espiritualidad, ¿no? Presencia del ser divino, presencia de Jesús, relación con Dios, mirar lo que sientes y escuchar, ¿no? Finalizaron con lo mismo que iniciaron el tema de la escucha, ¿no? Y eso me parece estar en este ámbito de sinodal, ¿no? De la escucha, ¿no? Entonces, qué bonito eso. Miren, yo me conecto muchísimo con ustedes desde esa visión. Y yo voy ahora a aprovechar, Katy, para presentar. Antes de presentar, voy a contar, voy a contar mi narrativa, ¿no? Por eso me conecto con tanta euforia, con esto que ustedes dicen, ¿no? Con tanto amor, realmente. Eh, ¿Saben qué? Yo salgo a caminar eh, los sábados en la mañana, que es cuando más tiempo tengo, y algún otro momento durante la semana, más tempranito, ¿no? Pero el sábado, hace como 2 meses, yo pues llegué, me estaciono, dejo el carro en un lugar y hay un señor eh, que es... no es sordo, él es mudo, ¿no? Y entonces siempre hay una maravilla ahí que nos entendemos, ¿no? Él me dice algo y yo como que entiendo y le respondo y él parece que sí está de acuerdo con lo que él dijo y que yo respondí, así que no estaba yo como tan perdida. Entonces como que hacemos que nos entendemos, tanto él a mí como yo a él. Entonces significa que hay como un aprecio, ¿no? Hay un aprecio. Este es un señor de estos que cuidan que parque los carros, ¿no? Que se van parqueando. Un señor pobre, muy dinámico, se mueve para todas partes. Y ese día yo llego y él me pregunta que cómo estoy. Y yo le hago un gesto de que no estoy muy bien, que tengo gripe. Y bueno, y él se queda así como medio mirando, pensando, y ya yo le digo, chao, dejo el carro y me voy a caminar, a dar la vueltita que tenía que dar. A mi regreso, como 1 hora más o menos, él me estaba esperando. Y esta vez no era solo para que yo le diera alguna moneda, ¿verdad? Y en apoyo a su trabajo, sino que me estaba esperando para darme un remedio para la gripe, ¿no? A mí eso me llegó al corazón. Esa sencillez, esa amabilidad, sobre todo algo que ustedes dijeron, ese estar atento a mi situación de ese día. Entonces comenzó a darme un remedio. Yo hice que entendí. Y vine y lo preparé porque fue con jengibre, que me dijo que cebolla, jengibre, miel, ¿verdad? En sus gesticulares, pues yo entendí. Pues llegué, es un remedio que posiblemente ya yo conocía, pero que se me había olvidado hacer ese día, ¿no? Tomar. Y entonces, cuando regresé a casa, regresé toda emocionada por esto, por ver
esa cercanía de este Señor, esa preocupación por mí, ¿no? De estar atento a guardarme, ¿no? Un remedio para que yo hiciera. Entonces yo lo hice justamente, bueno, ustedes saben, quienes hemos tenido gripe, pues lógicamente la gripe no me dio tan mala, ¿no? Esta vez. Y entonces, por eso me conecto mucho con esto de la atención, de estar atento y con esto de los detalles. Y yo uno y ubico la espiritualidad justamente ahí, en esos detalles, ¿no? En esos detalles. Por eso, aprovechar cada día y preguntarme, ¿no? Después de eso, presté más atención al tema de la narrativa para hablar de espiritualidad, ¿no? Al tema de cómo entiendo espiritualidad, ¿no? Desde la cercanía, desde los detalles. Y esta afirmación de Ivonne Guevara, por eso le comenté, me ayudó mucho, ¿no? Después de esa experiencia. Y ella dice, la espiritualidad es algo que me ayuda a vivir, que me provoca también el pensamiento, que me hace sentir mejor en la vida, que me da ganas de ir adelante, ¿no? Eso es espiritualidad para Ivonne Guevara y es con lo que yo me conecto para el texto que vamos a trabajar este día, ¿no? O sea, cómo entrar a la espiritualidad que nos está proponiendo Juan desde pensar estas narrativas cotidianas, esto, este vivir de cada día que decían ustedes, ¿no? Estos detalles, esta atención, esta escucha, ¿no? De lo que el otro está diciendo. Y cómo relacionar eso que estamos viviendo, esa experiencia que está aconteciendo, con la presencia de Dios. O sea, aquí, cuando yo estoy en el parqueo con este señor, en la calle, no estoy en la iglesia, no estoy en mi casa, en un rinconcito como uno siempre tiene, recogidito, estoy en la calle, pero abierta a escuchar la presencia de Dios en la atención de este señor. Y eso, ese estar atenta, me hace vivir. Por lo tanto, está relacionado con la espiritualidad que yo quiero enfocar para poder entrar al Evangelio de Juan. Desde ahí, me gustaría ahora entrar a leer el texto de la Biblia. Fíjense que estamos haciendo el ejercicio como partir de la vida, ¿no? Y después entrar a la Biblia, ¿no? Entonces, ahora vamos a leer Juan 9. Como decía Katy, es un texto largo, tiene 41 versículos. Sin embargo, no podemos hacer referencia a la espiritualidad que ronda en ese texto si no lo leemos, ¿no? Podemos recordarlo porque yo sé que hemos leído bastante de él, pero es bueno así fresquito, ¿no? Entonces, vamos a leer, hacer las 3 lecturas continuas, ¿no? Entonces, por favor, atención, la persona que se encargó de los primeros versículos, de los segundos y después del final del texto, ¿sí? Listo, entonces, Soñita, por favor, Juan y Ricardo, los versículos que ustedes ya saben. Soñita, por favor, tu micrófono. Lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 9. Jesús da la vista a un hombre que nació ciego. Al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó, ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer.
Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó. Cuando regresó y podía ver, los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, sí es él. Otros decían, no, no es él, aunque se le parece. Pero él mismo decía, sí, yo soy. Entonces le preguntaron, ¿y cómo es que ahora puedes ver? Él les contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo todo, hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé, pude ver. Entonces preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Y él les dijo, no lo sé. Palabra del Señor. La gente llevó ante los fariseos al que había sido ciego, pero cuando coincidió que en ese día que Jesús hizo lodo y abrió los ojos al ciego, era el día de descanso. Y como nuevamente los fariseos preguntaban al hombre cómo había recobrado la vista, él contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos pues dijeron, ese hombre que trabaja en día sábado no puede venir de Dios, pero otros decían, puede ser un pescador el que realiza tantos milagros, y estaban divididos. Entonces le preguntaron de nuevo al ciego, ese que te ha abierto los ojos, ¿qué piensas tú de él? Él contestó que es un profeta. Los judíos no quisieron creer que antes era ciego y que había recobrado la vista, hasta que no llamaran a sus padres y los preguntaron, ¿es este su hijo? Y ustedes dicen que nació ciego. ¿Y cómo es que ahora ve? Los padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve, no lo sabemos. Y quién le abrió los ojos tampoco. Pregúntenle a él, que es adulto y puede responder de sí mismo. Los padres contestaron, así miedo a los judíos, pues estos habían decidido expulsar de sus comunidades a los que desconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso dijeron, es mayor de edad, pregúntenlo a él. De nuevo, los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, confiesa la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador. Él les respondió, yo no sé si es pecador. Lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, yo se lo he dicho y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces comenzaron a insultarlo. Tú serás discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos ni siquiera de dónde es. El hombre contestó, esto es extraño. Él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. Es sábado, que Dios no escucha a los pecadores, pero Él nos honra a Dios y cumple su voluntad. Dios lo escucha y jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si esto no viniera de Dios, no podría hacerse nada. La tercera persona. Le contestaron ellos, no eres más que pecado desde tu nacimiento y pretendes darnos lecciones a nosotros, y lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Cuando lo encontró le dijo, ¿tú crees que el Hijo del Hombre? Le contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto y es el que está hablando contigo. Él entonces dijo, creo, Señor, y se arrodilló ante él.
Jesús añadió, he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven, verán, y los que ven se volverán ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban allí con él le dijeron, así que también nosotros somos ciegos. Jesús le contestó, si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ustedes dicen, vemos, y esa es la prueba de su pecado. Palabra del Señor. Muchas gracias. Vemos lo extenso y todo el contenido, ¿verdad? Todo que tiene, la riqueza que tiene ese texto. Eh, yo ahora, cuanto más escucho este texto, más me conecto con la historia de este señor que encontré en la calle, ¿no? Que tuvo la atención, ¿no? Ante mi situación. Igual en este texto, podríamos enfocarlo desde diferentes maneras y ver cómo Jesús está atento a la situación de este ciego, ¿no? Pero Juan nos quiere contar algo con esta narrativa. Nosotros podemos decir, a partir de Juan, podríamos entrar tranquilamente con Juan 3, por ejemplo, para también trabajar el tema de la espiritualidad. O con Juan 4, ¿no? Recuerden Juan 3, este Juan 9 está conectado tanto con Juan 3 como con Juan 4. En Juan 3 tenemos la narrativa aquí de Nicodemo, que es un judío, ¿verdad? Que va a escondida a hablar con Jesús. A escondida, ¿verdad? Va en la noche, ¿no? Cuando es oscuro, para que no lo vean. Eso tiene una razón que este texto de Juan 9 nos explica por qué, ¿no? Porque aquí están el grupo judío de los fariseos, que son muy radicales y que están en contra de este tipo de acciones que está realizando Jesús. Fíjense cómo yo dije, este grupo de fariseos, para decir, no todos los fariseos son malos, ¿no? Porque a veces nos vamos ahí a los extremos, sino hay un grupo que es radical. Bueno, este grupo que aparece en Juan 9 aparece muy radical, ¿no? Y casi siempre los sinópticos y también el Evangelio de Juan nos colocan a este grupo, pero no todos los judíos, yo decía, no todos los judíos son así de radicales, ¿no? Porque Nicodemo es judío. Sin embargo, él va a hablar con Jesús en Juan 3 porque quiere que Jesús le explique qué es eso que está haciendo que parece novedoso, ¿no? Por todas partes, ¿no? Entonces él va a conversar con Jesús. Luego tenemos en Juan 4 el relato de la samaritana, ¿no? Una teóloga que ustedes bien han estudiado, ¿no? Con otras profesoras de teología, una teóloga que conversa teológicamente con Jesús, ¿no? Y donde Jesús tiene la oportunidad de proponer el espíritu como ser el único, digamos, lugar, espacio donde los conflictos se desvanecen, ¿no? Entonces, en este diálogo que Jesús tiene con la samaritana, este diálogo teológico, surge esta propuesta. Entonces, aquí ya tenemos, tanto en Nicodemos como en la samaritana, digamos, este apuntamiento, ¿no? A una espiritualidad distinta que está atenta a la vida, ¿no? Y que está a una acción del espíritu que hace vivir a los demás, no que le quita la vida, ¿no? Entonces, eso para que entendamos. Tal vez siempre me gusta recordar que este texto de Juan 9, tanto como Juan 3 y Juan 4, todos ellos, Juan 2, hacen parte de lo que dentro de la estructura de Juan,
Juan está formado como en libros, ¿no? El primer libro de Juan, del Evangelio, se llama el libro de las señales. Entonces, a este primer libro, el libro de las señales, hacen parte estos textos, incluyendo este de Nicodemo, ¿no? Este de el ciego de nacimiento, Nicodemo y también la samaritana, ¿no? Entonces, hacen parte dentro de la estructura de Juan, el libro de las señales. Después vamos a tener el libro de la revelación, tenemos antes el prólogo, que es como la introducción, y tenemos el libro de la gloria ya para el final, ¿no? Que son como unos, digamos, 4 partes, ¿no? 4 partes o 4 libros, si queremos así decir. Pero no nos vamos a detener mucho en eso, solo para que nos ubiquemos, ¿no? Dentro del Evangelio. Voy ahora a seguir compartiendo para retomar este texto de Nicodemo, ¿no? Desde esta perspectiva de espiritualidad, ¿no? De espiritualidad. Entonces, como decíamos, de espiritualidad como algo que ayuda a vivir. Y esta acción de Jesús con el ciego de nacimiento es una acción, ¿verdad? Movida por la espiritualidad de Jesús, ¿no? Tenemos, si prestamos atención así, aproximándonos a Juan 9, podemos ver los versículos del 1 al 3, aparece muy claro lo que denominamos la teología, que se denomina la teología de la retribución. Aquella pregunta, ¿no? Que hacen los judíos fariseos, que hacen a Jesús, ¿este es ciego porque pecó o porque pecaron sus padres? ¿No? Porque la teología de la retribución entiende que si usted se enferma es porque está pecando. En todo el Antiguo Testamento nosotros encontramos esa teología que también está presente en el Nuevo Testamento y que Jesús constantemente en su diálogo con los fariseos, judíos fariseos, está pues revocando, llamando a la atención a esa teología. Porque la crítica que hace Jesús a esa teología es, esa teología no les deja ver, ¿no? Y para una espiritualidad, y ustedes lo decían muy bien, hay que estar atentos. Por lo tanto, el ver es importante, ¿no? Bueno, en los versículos 4 al 5 tenemos aquí este dualismo que aparece muy propio de la simbología también del Evangelio de Juan, día, noche, luz, tinieblas, ¿no? Que también aparece en el texto de Juan 3, en Nicodemo, ¿no? Está este dualismo, ¿no? Estas oposiciones, ¿no? Estas oposiciones, día y noche, luz y tinieblas, ¿no? El contexto final en el que, digamos, que se evoca este texto, que Juan evoca este texto, es el final de la fiesta de las tiendas, una fiesta muy importante en el pueblo judío, ¿no? Y que en el capítulo 7 de Juan está bien explicado, ¿no? Y luego una fiesta que sigue inmediatamente a la expiación que ya conocimos en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 23, ¿no? Bueno, los versículos 6 y 7 de este capítulo 9 es donde ocurre el milagro, ¿no? Y un milagro que, digamos que tiene varios elementos, ¿no? Digamos, esta advertencia que Jesús hace o esta corrección que Jesús hace para decir, mira, esta acción del Espíritu no es para quitar pecado, porque no tiene que ver con pecado, ¿no? Lo vamos a ver más adelante esto, ¿no? Entonces aquí aparece en este milagro, primero, porque el milagro acontece también cuando usted se quita las vendas de los ojos.
cuando usted se clarifica desde qué teología usted está hablando, desde qué teología está pensando que este señor es pecador porque es ciego de nacimiento, ¿no? O su familia. ¿Cuál es esa teología? Es la teología de la retribución. Para el milagro hay que clarificar eso, ¿no? No es desde esa teología que se realiza el milagro, ¿no? Esa teología hay que dejarla de lado, ¿no? Importante eso. Luego aparece otros elementos, que es el elemento del toque, ¿no? El elemento de la saliva, ¿no? El tocar, porque el tocar tiene que ver con la proximidad. Entonces, esta acción, digamos, espiritual, ¿no? De la espiritualidad, precisa de proximidad. No se puede hacer a distancia, ¿no? Hay que estar próximo, ¿no? Hay que estar próximo. Entonces aquí hay un toque especial, ¿no? Que hace Jesús. Y utiliza la saliva. Fíjense que esto está vinculado con esta acción de Jesús como taumaturgo que ya es común, que ya conocemos, ¿no? En los evangelios sinópticos, ¿no? Jesús que toca, Jesús que se aproxima, ¿no? Y que utiliza elementos culturales, ¿no? Para la cura, ¿no? Para la cura. Y eso es importante, ¿no? La saliva con el barro hace una pastita, ¿no? Hace una masita. Y eso es lo que le pone. Para muchos no es secreto que la saliva tiene un efecto sanador. Ustedes ven cuando uno se quema, la primera cosa que hace es, ¿no? Pegar saliva ahí para que se le quite el ardor, ¿no? Tiene un efecto sanador. Y luego aparece también aquí la fuente de Siloé, que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con estos imaginarios de la purificación, ¿verdad? Para aquellos que estaban impuros. Sin embargo, aquí Jesús está utilizándola desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, es bonito también que aparezca. Lo vamos a ver más a continuación. Luego, en los versículos 8 al 12, encontramos las dudas de los vecinos, ¿no? Y este no es el ciego que siempre veíamos por ahí tirado, ¿no? Que es de nacimiento, además, ¿quién dijo que va a haber? ¿No? Ahí comienzan las dudas, las preguntas, las sospechas, ¿no? Digamos, maliciosas. Estas sospechas no son así, sino para acusar, para negar, ¿no? Las acciones de una espiritualidad diferente. Luego, las preguntas de los fariseos, los versículos 13 al 17. ¿Este hombre quién es? ¿No? Y a mí me gusta en la primera parte donde el ciego, el que era ciego, ¿no? Le dice, no sé. Es como, mira, a mí eso de quién es no me interesa. Y eso tiene que ver con algo que vamos a trabajar más adelante también, ¿no? Con el tema de la diversidad, ¿no? Yo acepto al distinto, el distinto a mí, pero es que hace bien, me hace bien, ¿no? Entonces me hizo bien, ¿no? Me hizo ver, ¿no? Entonces ese no sé es muy fuerte, ¿no? Me gusta mucho en ese texto. Luego los versículos del 18 al 23, los judíos con los padres del ciego, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no se conforman con interrogar al ciego, ¿no? Sino que van a los padres, ¿no? Y allá van y le preguntan, y le preguntan, y le insisten, ¿no? ¿Cómo es que ve? ¿Por qué? Porque el que este ciego vea, el que haya recuperado la visión, desmonta la teología de la retribución. Por lo tanto, desmonta la espiritualidad regida por la retribución, ¿no? O sea, yo estoy ciego porque pequé, yo me enfermé porque pequé, me fue mal porque pequé, ¿sí? Entonces, desmonta eso. Y por eso insisten en que los padres le digan,
¿no? ¿Quién es ese? ¿Cómo va a ser que va a ver? ¿No? Porque su teología se está derrumbando, ¿no? Entrevistan al ciego, y luego el versículo 35 al 38, primero el 24 al 33, tenemos la entrevista que hacen al ciego, ¿no? Y lo escuchamos, maravillosa, y los detalles que tiene toda la conversación. 35 al 38, Jesús y el ciego. Y es lindísimo este diálogo de Jesús con el ciego, ¿no? Este ciego que recibió digamos, esta sanación, esta aproximación espiritual de Jesús sin saber quién era, ¿no? Desde el corazón, podríamos decir, ¿no? Entonces, fíjense que la espiritualidad tiene que ver con esta transparencia, esta sinceridad. No estoy detrás de él porque sé quién es, que tiene poder. No, ni sé quién es, pero voy detrás. ¿Por qué? Porque da vida. Y no tiene que ser a mí directamente, porque da vida a Nicodemo, porque da vida y construye vida junto con la samaritana, ¿no? O sea, no tiene que ver con poder, no tiene que ver con ley, no tiene que ver con normas. Eso es importante, ¿no? Y luego los últimos versículos 31 al 41, Jesús y los judíos. Y aquí la conversación es sumamente interesante, ustedes la vieron, ¿no? Jesús y los judíos. Y aquí aparece el tema de ver y no ver, ¿no? Donde se derriba directamente, ¿no? El tema de la retribución, ¿no? ¿Quién es el ciego y quién es quién es el que ve? ¿Quién es el que se piensa que ve? ¿No? Entonces, fíjense cómo esto pues nos permite entrar, ¿no? En el texto con una orientación de esta definición de espiritualidad que para mí es magnífica, ¿no? Para mí, yo me enamoro de los textos, entonces, por favor, me disculpan porque tal vez yo estoy mirando cosas que ustedes no ven, pero bueno, de repente ustedes ven cosas que yo no veo. Y eso es importante también en este ejercicio, ¿no? Bueno, otro tema que debemos mencionar cuando estamos, ¿no? Frente a este texto es el tema de la cristología, ¿no? Donde aparecen los yo soy, los 7 yo soy de Juan, ¿no? Fíjense que en todo el relato, ¿no? Aparece la pregunta de quién es Jesús, ¿no? Que si profeta, que si esto, que si aquello, que si lo cual, ¿no? En todo el libro de Juan aparecen 7 yo soy que se repiten constantemente, ¿no? Yo soy el pan, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid, ¿no? Y todo eso tiene que ver justamente con esa contraposición de la propuesta de Jesús, ¿no? Que Juan está presentando frente a las otras propuestas teológicas, ¿no? Todos estos yo soy, ¿no? Son muy importantes, un tema muy importante en el Evangelio de Juan. El otro tema, ¿verdad? Que ya hemos mencionado, es el tema de la teología de la retribución, ¿no? Que aparece. Y que para profundizar sobre estos textos, que no lo vamos a hacer en esta conferencia hoy, pero para que ustedes los tengan ahí guardado para profundizar sobre esta teología de la retribución, siempre es bueno leer Génesis 12, 15, Deuteronomio 30, del 15 al 20, donde, digamos, se conforma fuertemente esta teología, ¿verdad? Y que después Israel. Ustedes saben que todo el Pentateuco, escrito en el posexilio, pues tiene toda esta influencia
de Babilonia y todo eso, que no nos vamos a meter en eso, pero es ahí donde se fortalece esta teología, ¿no? Los términos propios de esa teología de la retribución son la recompensa, ¿no? O sea, si yo hago bien, me va bien. Isaías 62 es bueno para eso. También Job, ¿no? Ustedes recuerdan aquel diálogo de Job con sus amigos, ¿no? Es justamente desmontando, ¿no? La insistencia de Job de no querer llevarse de lo que están afirmando sus amigos, es justamente destruyendo esta teología, ¿no? La retribución que aplica el justo castigo. Si usted pecó, le va mal, ¿no? La idea de cómo la idea, como dice después, retoma Proverbios, la idea de pagar el salario, ¿no? Es como pagar. Si usted hizo algo, tiene que pagar, ¿no? Tiene que pagar. Aparece aquí el tema de recordar fuerte, muy ligado con esta teología, porque los fariseos están recordando que este nació ciego. O sea, ¿cómo va a ser que va a recuperar la visión? ¿No? Entonces, esta palabra, el recordar, y el tema de la venganza, ¿no? Porque aquí hay una imagen de Dios, como de Dios vengador, ¿no? O sea, si obró mal, si nació ciego porque su papá o él pecaron, ¿no? Tiene que recibir una venganza, tiene que ser ciego, ¿no? O sea, que es como una acción-consecuencia, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos frente a una propuesta de imagen de Dios, ¿no? Que yo pregunto, una imagen de Dios que está frente a eso ahí y que Jesús con su actuación está derribando, ¿no? Entonces, aquí es interesante porque es una propuesta al mismo tiempo de espiritualidad. Por eso, porque la espiritualidad, vamos a ver, que es como esa energía, ¿no? Si la energía que me mueve viene de esa teología, por lo tanto, yo voy a tener un imaginario sobre Dios, no de misericordia, sino de un Dios vengador, ¿no? Entonces, eso es importante, pues, como recordarlo. Eh, el otro tema que aparece fuerte en este capítulo 9 es el tema del templo, ¿no? El tema del templo que está siendo, digamos, como está siendo dejado atrás por la sinagoga, ¿no? Por la sinagoga. Y el tema del templo, que ya lo vimos también en la Samaritana, el tema, el templo como el lugar donde se da vida, que es la fuente de agua, es la fuente de vida. Sin embargo, en Juan, tanto en Juan 4 como en Juan 9, lo que da vida no es el templo, es el espíritu. ¿Sí? Es el espíritu. Entonces, aquí es importante también eso. Es por eso que aparece el tema de Siloé aquí, ¿no? En Juan, ¿no? Que el ciego, el que era ciego, después que Jesús hace la acción, va y se lava en la fuente de Siloé, ¿no? Que está en el templo, ¿no? Que está en el templo. Es interesante, ¿por qué? Porque quiere justamente Juan decir, bueno, va a la fuente, pero la acción es distinta, es otra, ¿no? Porque él no es pecador, ¿no? Entonces, él no podría ir a la fuente, pero va, ¿no? O sea, Juan coloca a Jesús en la acción del milagro yendo a la fuente. Bueno, el templo está siendo reemplazado en ese contexto por la sinagoga. Y vimos en la segunda parte cómo el tema de la sinagoga aparece muy fuerte en Juan 9, ¿no? La sinagoga era el centro de reunión
Recuerden que la sinagoga, después del exilio, reemplaza el templo, ¿no? La sinagoga desde el exilio reemplaza el templo. Entonces es donde tiene como todo el poder, donde ahora se vive la teología esta de la retribución en la sinagoga. Y son centros de reunión donde recibir instrucción, donde se adora a Dios, son escuelas de estudios de la Torá. Durante el exilio, los judíos en Babilonia reemplazaron por el espacio de la sinagoga el espacio del templo. Entonces, por lo tanto, ellos son los que controlan este espacio. En el siglo I, ¿no? Más o menos donde está Juan escribiendo, la sinagoga era el centro de la vida social y religiosa. Era el centro de las comunidades, ¿no? En el Mediterráneo y en el Medio Oriente, así como en el mismo Israel, sobre todo en Galilea, ¿no? Entonces, esto para que entendamos qué fuerte es el castigo, por decir así, que le ponen a este ciego por recuperar la vista, ¿no? Entonces le ponen el castigo de, lo expulsan de la sinagoga, ¿no? Era un lugar donde estudiar, donde tomar las comidas sagradas, donde realizar procesos judiciales, donde depositar los fondos para la comunidad y celebrar reuniones de carácter político y social y de servicios religiosos. Inclusive eran tantas que en la sinagoga eran las que administraban los entierros, ¿no? Entonces, imagínense una persona que sea expulsada de la sinagoga, ¿no? O como esta familia del ciego que recupera la vista, que es expulsada de la sinagoga, es perder todos esos beneficios sociales, ¿no? Jesús era frecuentador asiduo de la sinagoga. Él nos lo cuenta Marcos y también Lucas en capítulo 1, capítulo 6, capítulo 4 de Marcos. Pablo también inicia su predicación en las sinagogas, cuando leemos Hechos 17 y Hechos 18, ¿no? Ahí encontramos también esto para ver que no era solamente en el mundo posexílico más próximo, sino que la sinagoga en tiempos de Pablo también tiene una importancia capital, ¿no? Una importancia social, asociaciones, se agregaban personas, tenía un propósito esta, ¿no? De confraternización, de celebrar, de dar trabajo, como decíamos, de funerales. Había inclusive un espíritu de compañerismo y de amistad, ¿no? Que era muy atractivo para las personas en la sinagoga. Pero fíjense que ese espíritu era desde esa teología, ¿no? Que ahora Jesús está como revocando. Salvaguarda las culturas originarias para extranjeros, ¿no? Es un lugar como de protección. Eran financiadas por ricos, ¿no? Estos lugares, por lo tanto, tenían recursos. Y otra característica de la sinagoga, de la estructura de la sinagoga, era su estructura patriarcal, ¿no? Había separación física entre varones y mujeres, el patriarca, el jefe supremo, funcionamiento de la sinagoga, observancia de la Torá, instrucción religiosa. Entonces, aquí quise poner esta imagen que muestra un poco, ¿no? De estos lugares, ¿no? Cómo eran. Los derechos garantizados por la sinagoga entonces eran derechos de prosperidad, de respeto, de trabajo, de educación, de asistencia económica, de entierro. Y fuera de la sinagoga, ¿no? Como nos narra Juan 9, en los versículos 20-23, entonces, ¿qué hay? Pobreza, desamparo legal, hay soledad, hay abandono, hay esclavitud, ¿no? Fuera de la sinagoga. Por lo tanto, esta acción que Jesús realiza al ciego, fíjense todo lo que le provoca, ¿no? Y entonces podemos decir, ay, pero
yo soy Jesús y no le hago eso, porque parece que le hace daño, más que bien, a nivel social. Y es claro, Juan quiere mostrar eso. Juan quiere mostrar en manos de quién, de quienes están las sinagogas, un lugar donde debería ser para todos y todas por igual. Parece que no. Si no cumple con la ley, no con la ley de la teología de la retribución, parece que no tiene derecho, ¿no? Entonces Juan quiere denunciar eso justamente, ¿no? Por lo tanto, lo que se está proponiendo, ¿no? A partir de esta propuesta, de este capítulo y de los otros que ya mencioné, es un ver distinto. Juan tiene una intención, ¿no? O sea, no es presentar esto para que digamos, wow, pero qué pena, entonces ahora se queda el ciego y su familia sin nada, sin educación, sin comida, sin trabajo, sin funerales, sin lugar para orar, se queda sin nada. Juan justamente quiere decir eso, o sea, se queda sin nada, pero gana otra cosa, que es la propuesta nueva de una espiritualidad distinta, ¿no? Esa es la propuesta de Juan. Por lo tanto, se plantea desde Juan como 3 pasos que permiten ver y el actuar distinto. El primero, una nueva mirada desde otra perspectiva. Entonces, Juan, ¿no? El evangelista está diciendo, mira, hay que cambiar la mirada. Tenemos que mirar de otra manera. Esta teología no nos ayuda, porque esa teología lo que hace es que suprime la vida, no da vida. Por lo tanto, la espiritualidad que promueve es una espiritualidad de la muerte casi, ¿no? Porque quienes son expulsados prácticamente mueren socialmente y hasta religiosamente, ¿no? Entonces, eso no es vida, ¿no? No es vida. Entonces, por eso la urgencia de una nueva mirada desde otra perspectiva. Pero al mismo tiempo, en segundo lugar, una ética distinta. La ética, ustedes saben, tiene que ver con la acción, ¿no? Una acción distinta. Fíjense que a mí me gusta siempre recordar, y algunos de ustedes ya me han escuchado hablando de esto, que hay una diferencia entre ética y moral, ¿no? La moral más, aunque están muy intrínsecamente próximas, sin embargo, hay una diferencia. La moral está más vinculada con las normas. Así tiene que ser. Si nació ciego, tiene que quedarse ciego. La ética tiene que ver con la acción. La acción que promueve la vida. No importa a quién beneficie. Promueve la vida, ¿no? La ética. Es el decidir hacer algo a favor de alguien, no importa si tiene o no razón, ¿no? Porque necesita vida ese alguien. Y en tercer lugar, hace falta una espiritualidad que dé sustento a un nuevo camino con sus motivaciones profundas. Son esos 3 pasos que Juan nos está proponiendo, ¿no? Por eso es fuerte este tema, ¿no? De la espiritualidad. Por eso iniciamos recuperando de qué idea de espiritualidad estamos entrando, ¿no? Al texto de Juan 9, ¿no? O al Evangelio de Juan, ¿no? Y esto nos permite, ¿verdad? Directamente ir al tema de la espiritualidad de Jesús. Jesús no funda una nueva religión. Y eso ya lo hemos escuchado muchas veces.
no está aquí, y en ese texto se ve claro, no está aquí dialogando con los fariseos, ni con el ciego y su familia, tal vez. No es para fundar una nueva religión para entonces él ser el líder. No, él lo que propone es una espiritualidad que permita una aproximación distinta a lo religioso. O sea, a la misma religión judía, pero vista de otra manera. Es claro que ya no va a ser la misma de los fariseos, va a ser distinta, ¿no? Por eso no hay aquí una propuesta de querer colocar la espiritualidad por encima de lo religioso. No. Y cuando nosotros lo pensamos desde nuestras prácticas cotidianas, eh, nosotros podemos entenderlo eso, esa acción de Jesús. Fíjense que cuando ustedes hablaron en la primera parte, algunas personas decían la oración y la contemplación, ¿no? Como parte de su comprensión de espiritualidad. Eh, la relación que tengo con Dios como parte de su espiritualidad. Y es justamente a donde Jesús quiere llegar, ¿no? A una propuesta de espiritualidad que permita una aproximación distinta a lo religioso, ¿no? Que no sea un actuar religioso que excluya a los demás porque piensen distinto a mí, ¿no? Sino una espiritualidad que alimente, ¿no? Lo que es la proximidad con el otro, ¿no? Va entonces, por lo tanto, esa propuesta de espiritualidad, ¿no? Que Jesús está haciendo frente a los religiosos, pero no en oposición a los religiosos, ¿no? Va más allá de la ley judaica. La ley judaica, en ese texto, lo vemos claro, basada en la obediencia para proponer vivir en espíritu y verdad, ¿no? O sea, los fariseos, los judíos fariseos en el texto están insistiendo en que este ciego no puede ver. ¿Por qué? Porque nació ciego. Sí, pero ¿y qué? Es que si nació ciego es pecador. Eso no se puede cambiar. Jesús va entonces más allá de esa ley judaica, ¿no? Basada en la obediencia, ¿no? Para la obediencia para que se pueda vivir. Entonces el ciego tiene que quedarse ciego, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda participar de la sinagoga, tener los recursos, hacer su vida normal, ¿no? Espíritu, fuente de vida, ¿no? La ruach, ¿no? Que hemos mencionado mucho aquí, espíritu, ruach, ¿no? En el Antiguo Testamento, es la palabra que después en el Nuevo Testamento es pneuma, ¿no? Pneuma, anima la energía divina que llena de vida la creación. Por lo tanto, si el espíritu es esa fuerza, es esa energía divina que llena de vida la creación, no puede haber espíritu y verdad cuando hay obediencia para excluir, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que están siendo cuestionadas aquí, ¿no? Espiritualidad, entonces, aparece, emerge como una práctica nutriente, ¿no? Una práctica que nos nutre, que nos alimenta, no que nos excluye. O sea, si el espíritu es energía divina, es ruah, entonces es alimento, es nutrición, ¿no? Y eso corresponde entonces a la verdad, porque lo que cada uno, cada una busca es una vida plena, es una vida feliz, ¿no? Y el ver aquí está, recuperar la visión
justamente eso es lo que quiere. Romper con esa idea, por lo tanto, en el versículo 25, de que si es pecador, no le corresponde actuar. Ellos acusaron a Jesús de pescador, ¿no? Es un pecador, pecador. Y el ciego dice, no sé. Es como de, no me interesa si es pecador, si no es pecador. Esa ley no va conmigo, ¿no? Un poco esa es la respuesta. No lo sé. Solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Entonces, solo sé una cosa, que antes esa ceguera me quitaba parte de la vida, ahora tengo una vida plena, ¿sí? Que me la recuperó ese hombre, ¿no? Vuelve a mencionarle en ese diálogo, ¿no? Entonces, esa es la verdad, ¿no? La verdad no es algo abstracto. La verdad es algo que se puede sentir y tocar, ¿no? Tiene que ver con que ahora veo. Esa es la verdad. La verdad no es la obediencia allá a ciega de una ley que mata, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esa propuesta de espiritualidad. La ley propone el sometimiento a un esquema, ¿no? A un esquema de dominación o de estandarización, ¿no? La espiritualidad que Jesús está proponiendo aquí es otra cosa. Por lo tanto, ser religioso corresponde a buscar vida plena y abundante para todos, ¿no? Como bien lo dice Juan, ¿no? En el capítulo 10, ¿no? Versículo 10. No solo la nuestra, ¿no? Sino también la vida de todo el cosmos, la vida de toda la naturaleza, ¿no? Y eso, cuando lo afirmo, me conecta, y ustedes tal vez conmigo se conectan con la Laudato Si, porque el Papa Francisco insistía tanto en esto, ¿no? Entonces, la espiritualidad es hacer que mi cuerpo tenga un ritmo bueno, ¿no? Que me toque y al tocarme sea también capaz de ayudarme a estar en relación con otras personas. Ese toque que Jesús hace a este ciego, le hace entrar en relación con las otras personas ahora de forma distinta, ¿no? No solo como quien va a dar, sino también como quien recibe. Este señor entonces se recupera integralmente de esa ceguera, ¿no? O sea, es una espiritualidad que recupera el cuerpo, que recupera la vida, ¿no? Por eso es que no puede haber espiritualidad sin cuerpo, sin mi propio cuerpo, sin el cuerpo de los otros, ¿sí? Y por eso es que podemos entender el versículo 30 de Juan 9, que dice, eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos, le dice el ciego, ¿no? El que era ciego a los fariseos, ¿no? Eso es lo extraño, ¿no? Que ustedes no saben quién es, pero me recuperó la vista, ¿no? De tal manera que le está diciendo, ustedes no tienen el control de todo, aunque tengan la ley. ¿Sí? Es interesante esta parte. Entonces, todo esto nos lleva, ¿no? Evidentemente, a pensar en una espiritualidad para nuestro tiempo, ¿no? O sea, fíjense cómo esta acción de Jesús, este accionar espiritual de Jesús, esta espiritualidad desde donde Jesús actúa y esta espiritualidad que Juan, el evangelista, quiere proponernos, nos permite pensar en una espiritualidad para nuestro tiempo. Entonces es como si hicimos
o hacemos el siguiente ejercicio. Partimos de la vida, entramos a la Biblia, salimos otra vez a la vida, ¿ya? Entonces, vivimos tiempos turbulentos, ¿no? Como sabemos, de guerras, de imperialismos, de nepotismos, de violencia, de descarte, ¿no? De lo que no sirve, ¿no? De lo que se piensa que no sirve, de injusticias sociales, de mentiras, de falsedades, ¿no? Entonces, una espiritualidad como esta espiritualidad tiene que abrirnos los ojos para entender, ¿no? Para ubicarnos en estos tiempos. Las religiones parecen no tener fuerza para denunciar los abusos sociales, políticos, económicos y hasta religiosos que afectan sobre todo a los más débiles. Entonces hace falta una espiritualidad para nuestro tiempo. Necesitamos reaproximarnos de nuestras experiencias para recuperar la fuerza y la belleza del mensaje evangélico, ¿no? Y recuperando la fuerza y la belleza del mensaje evangélico, estamos recuperando la fuerza de la espiritualidad de Jesús. Por eso, el Evangelio de Juan nos ofrece, ¿no? Desde mi lectura, algunos desafíos, ¿no? Para esa espiritualidad que necesitamos hoy. Primero, recolocar la vida, sobre todo la vida herida y amenazada, en el centro de todo, ¿no? Recolocarla. Es como en el Evangelio sinóptico de Marcos, traer este ser humano con la mano seca al centro, ¿no? Entonces Juan, en este texto y en su Evangelio, nos está proponiendo esto, recolocar la vida al centro, sobre todo aquellas que están siendo amenazadas. Y hoy día son muchas las vidas amenazadas en estas sociedades cargadas y caracterizadas, marcadas por la violencia. Violencia contra las mujeres en los hogares, contra los niños y niñas, contra los ancianos, contra los trabajadores y trabajadoras, contra los hombres y mujeres migrantes. Entonces parece que urge esto de recolocar la vida. La segunda cuestión, como desafío, ¿no? Que yo entiendo, es centrarse en la vida, es salir de una visión estática e inmóvil que propone la estandarización de comportamientos, de normas, de conceptos, de celebraciones, pues la realidad se caracteriza por el devenir, la transformación, la incertidumbre, ¿no? Entonces se hace necesario la vida para salir de esta visión estática, de pensarla. El contacto con la diversidad, por eso es importante. Las conexiones y la multiplicidad de relaciones provocan nuevas formulaciones y cambios constantes, superando la visión dualista de la realidad, que clasifica y reduce todo a lo bueno y lo malo, en favor de una mirada compleja, de una mirada desde diferentes perspectivas, ¿no? Eso hace falta, casi que urgente, ¿no? Y esto es tan importante que Juan lo está denunciando, porque a estos fariseos la incomodidad, la preocupación de ellos es aceptar lo distinto, aceptar lo que no es como lo que ellos pensaban, aceptar que este ciego puede ver y aceptar que Jesús, sin saber quién es,
haya realizado esta acción, porque ellos no aceptan, ¿no?, la diversidad. La tercera cuestión es que el Evangelio de Juan propone a Jesús como el revelado de la sabiduría divina. En todo el Evangelio vamos a encontrar esta propuesta y en estos textos está muy clara, ¿no? El desarrollo de sus propias potencialidades representan el objetivo que debe ser garantizado para todos los seres vivos, ¿no? Esta sabiduría divina que representa a Jesús, ¿no? Por lo tanto, ¿qué importa que los fariseos no sepan quién es? Juan quiere colocarlo allí en el centro, pero no porque Jesús es el centro, sino porque realiza estas acciones, ¿no?, con los más débiles. En cuarto lugar, también las fragilidades y las traiciones en el Evangelio de Juan aparecen como posibilidades de cambio para una nueva realidad, no como pecado. Que muchas veces, por ejemplo, cuando leemos la negación de Pedro o lo que hizo Judas, de una vez salimos de ellos rápido, principalmente de Judas, diciendo que traicionó a Jesús y ya. Sin embargo, Juan lo coloca, ¿no?, de otra manera. La debilidad de este ciego o la limitación, ¿no?, de no ver en ese texto, no que él no estoy diciendo que el no ver sea una limitación. Puede que sea, puede que no, pero en este texto Juan lo está presentando como una limitación, por lo tanto, una posibilidad de cambio al accionar Jesús desde una espiritualidad distinta. Y eso nos hace recordar que la resurrección de Jesús comprueba que el mal y la muerte no son definitivos, sino apertura a algo completamente nuevo. Los fariseos pensaban que el ciego tenía que quedarse ciego para toda la vida. No había posibilidad de novedad frente a su situación. En quinto lugar, Juan está diciéndonos que no será la ley con sus normas y obediencia, sino la libertad del espíritu. Lo que cuenta es el espíritu que alimenta una nueva manera de actuar, ¿no? Ese espíritu, que es energía, tiene que promover una manera distinta de actuar, que haga provocar novedades. En ese contexto de Juan, cambia el concepto de Dios. Más allá de las tradiciones, representaciones racistas, patriarcales, Dios castigador, antropomórficas, ¿no?, de Dios, cambia para otra imagen de Dios. Y yo creo que nosotros es un tema que a veces le huimos, pero creo que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Cómo aprender a sentir Dios como energía, como potencia de transformación, como libertad presente en nosotras, en nosotros y en toda la creación? Como energía que es como espíritu que nos mueve, pero no que nos mueve para cerrarnos en las normas y leyes, sino que nos mueve para abrirnos, ¿no?, en la búsqueda de el bien común. Y en sexto lugar, superar los tradicionales recintos de lo sagrado. Es otra propuesta que nos hace Juan. Para entender, para sentir. Y yo aquí digo, no a Dios, sino desde Dios. Y esto exige una mirada que no se me ocurrió otra palabra, puede ser otra, una mirada ecuménica, cósmica, plural,
porque Dios no puede estar cerrado en definiciones, en cultos o doctrinas determinadas localmente y culturalmente. Dios es más que todo eso, ¿sí? Por eso, esta propuesta de Juan, esta propuesta de espiritualidad, de espíritu, de apertura, me hizo recordar, ¿no?, directamente a Papa Francisco. En su ministerio pastoral, ¿no?, que destacó esa apertura, convocando a la iglesia a centrarse en el evangelio más que en sus propias estructuras, que planteó la iglesia en salida, la comprensión de evangelio como alegría, la centralidad de las injusticias y de la vida herida, de la paz y de una economía solidaria como metas para la transformación de nuestra realidad. No una economía al estilo de la sinagoga. Solo disfrutan quienes pertenecen al grupito o solo tienen posibilidades, ¿no?, quienes obedecen a las normas aunque sean injustas. Entonces el Papa Francisco planteó otras cosas, ¿no? El legado de Papa Francisco continuará más allá de su vida histórica, ¿no?, como un llamado a la fidelidad evangélica, el retorno a las raíces cristianas, a ejemplo de Francisco de Asís, y yo agrego, a ejemplo de Juan el Evangelista, con su propuesta de apertura, de encuentro, de pluralidad, ¿no? Jesús les respondió entonces en el versículo 41, cuando ellos están haciendo la pregunta de si son ciegos o quién es el ciego, ¿no?, que es bellísimo. Ustedes lo escuchamos ahora. Jesús les respondió, si fueran ciegos, ¿no?, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Eso significa, como ellos piensan que el ciego es el otro, entonces no aprenden, ¿no? No se abren, no salen de esas leyes tontas, ¿no?, que quitan la vida a mucha gente. Tienen el espíritu fuera del cuerpo, ¿no? Es como decir, tienen el espíritu fuera del cuerpo. Por eso son más ciegos que el ciego. Por eso están obligados a recuperar la visión. Y para finalizar, termino con esta otra frase que me dona Laibón. No hay que definir antes la palabra espiritualidad. Espiritualidad es algo que está dentro de ti, que te hace sentir bien, que te permite ver, aunque seas ciego, ¿no? Eso es la espiritualidad, ¿no? La propuesta de espiritualidad que leemos desde Juan. Si le parece, podemos ahora, si hay tiempo, conversar. No me dijeron